siempre llega el enemigo con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enemigo, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, tocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños. Un saludo a todas y todos, ¿vale? Desde aquí de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como siempre, en esta fórmula perfecta, Rafael, universitario, investigador, ingeniero, parte de lo que es hoy una nueva cosmovisión de nuestros profesionales que estudian, que investigan. Hoy tenemos temas estratégicos. Hace días nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez se reunió con el sector hidrocarburos. Sí. Muy buena reunión. Yo creo que el empeño de ella lo apoyamos desde referente informativo, doctora Delcy. Es así, es el sector nacional, el sector internacional, todo y todo, y tiene un empeño perfecto que hay que apoyar aquí. Hay que seguir en esa hoja de ruta de la paz, de la tranquilidad, pero también de que nos quiten las medidas coercitivas. Y tenemos unos videos hoy de ese empeño perfecto para lograr curar las cicatrices y que negociemos con el respeto que requerimos con los demás países nuestro comercio internacional. ¿Qué podemos decir? Porque tengo un video perfecto, dígame. Ahí. Bueno, y buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, este es tu programa, sí, Rafael. Chévere. Bueno, no es fácil lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Ya estamos viendo el mundo como está, donde prácticamente se respeta todas las leyes internacionales, donde se viola la propia Constitución de los Estados Unidos, donde se privilegia las condiciones internas de Estados Unidos, porque la única razón para entender este ataque de Estados Unidos al pueblo de Irán tiene que ver con el tema interno electoral, pues, las situaciones realmente y eso de alguna manera repercute hacia la política tanto interna como externa de nuestro país. Sin embargo, hay unos esfuerzos importantes porque nosotros tenemos unos objetivos de mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano, y eso pasa indudablemente no solamente por la capacidad de desarrollo de economía no petrolera por parte del pueblo venezolano, sino también por la necesidad que tenemos de que en esas conversaciones, en ese diálogo que tiene la presidenta encargada con el sector de los Estados Unidos, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la primera prioridad es la entrega y la recuperación de nuestro presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Y en segunda instancia, la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales. Esos son dos puntos culminantes de esta negociación
que puedan traer, digamos, generar condiciones o contradicciones para la satisfacción o por el contrario la confrontación entre los pueblos de los Estados Unidos, o no entre los pueblos, entre el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo revolucionario de Venezuela. Entonces no es fácil. Yo felicito realmente todo lo que ha venido siendo la actuación de nuestra presidenta encargada, de su equipo, que no ha perdido el punch de la fortaleza que significa que más del 94% de la población venezolana apoya a la presidenta encargada y sus acciones, que más del 95% de la población venezolana desea que Estados Unidos no siga con las medidas coercitivas unilaterales, que elimine las sanciones de una vez por todas, que permita que el pueblo venezolano, que el gobierno venezolano en general pueda interrelacionarse con el mundo de una manera formal dentro del sistema económico mundial y no de una manera como se ha venido haciendo en los últimos 7 u 8 años de manera alterna. Este es el elemento fundamental: felicitar a la presidenta encargada, acompañarla, mantener la paz, fundamentalmente del pueblo venezolano, la unidad, mantener la lucha, la batalla y dar fino en todas las circunstancias que se vienen produciendo en el mundo. Sabemos que el objetivo de nosotros es vencer. No, y fíjate, es importante todo esto, porque gracias a ese Dios que nos ilumina, hay que seguir retumbando el tema de la paz, que la hay, la tranquilidad. Fíjate, cuando uno ve un sector empresariado comprometido, un sector nacional, y los que nos han acompañado en todos estos años, vemos hoy cómo nosotros a lo interno tenemos que seguir fortaleciendo nuestro modelo de desarrollo estratégico. Hoy tenemos muchos temas. Vamos a ver ese video de la doctora Delcy, vamos a verlo. Representantes de empresas transnacionales, estoy viendo a Rexol, saludo a Chevron, saludo a Shell, Maurel Espron, y especialmente yo también quiero resaltar la presencia de los representantes de 31 CPP. Los contratos de participación productiva de hidrocarburos, dijo Héctor Obregón, tan famosos que son ahora, ¿verdad? Y yo tengo que saludar porque esa experiencia de los CPP formó parte del impulso para la reforma de la ley de los hidrocarburos. Y yo tengo que reconocer y resaltar lo que ha sido la apuesta de quienes creyeron en Venezuela con capitales nacionales o capitales internacionales que apostaron por el país y por el desarrollo de la industria de los hidrocarburos. Y por eso me parece muy importante verlos a todos acá, sus representantes, para que a nivel internacional se conozca de qué se tratan esos contratos. En el año 2025 tuvieron en su conjunto prácticamente una inversión superior a los 900 millones de dólares, en un contexto, repito, de una economía bloqueada. Y aquí hubo inversión, tanto nacional como internacional. Y esa inversión ha sido respetada. Y nosotros la vamos a seguir respetando. Y exigimos que se respete, desde cualquier instancia. La inversión que se ha hecho en Venezuela en la industria de los hidrocarburos debe ser respetada. Y yo lo pido como presidenta encargada. Esa no es una lucha de la presidenta, es una lucha nuestra como país, como venezolanos, como venezolanas. Defender nuestra industria, defender el buen desarrollo, que sea una industria, señor Enrique, soberana, independiente, donde estamos abiertos a la cooperación internacional. Pero esa cooperación debe hacerse en el ámbito del respeto de la legalidad internacional. Principalmente, para eso están hechas las normas, para respetarse, no para violentarlas. Nosotros creemos profundamente en eso. Ayer justamente, en un acto muy emotivo con la juventud, yo le enviaba un mensaje al presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, a quien agradezco sus expresiones de respeto hacia mi persona y hacia el gobierno de Venezuela,
y le decíamos, mire, presidente, ya cese el bloqueo contra Venezuela, ya no más sanciones contra Venezuela. Y se lo digo hoy también en compañía del sector empresarial de los hidrocarburos, ya no más bloqueo contra nuestro país. El sector empresarial también ha sido víctima del bloqueo. Los empresarios, las empresarias privados, los académicos, los profesores, Carlos, han sido víctimas del bloqueo. Los trabajadores de nuestro país han sido víctimas del bloqueo. Ya basta. Yo creo que estamos dando muestras como país de que hay caminos para alcanzar una agenda energética bilateral con los Estados Unidos respetuosa, de cooperación, de trabajo efectivo. Yo creo que el secretario Chris Wright, en su visita a Venezuela, pudo darse cuenta del esfuerzo, del ánimo de los trabajadores venezolanos, de los empresarios venezolanos, que han hecho un extraordinario esfuerzo en un, como dicen los empresarios, en un ecosistema adverso por las sanciones. Y yo creo que eso es una petición de todo el país, no es de la presidenta encargada, que por supuesto es una batalla que voy a dar con mi máxima conciencia y con toda la fuerza de mi corazón, lo voy a hacer por Venezuela. Pero eso es un pedir de Venezuela entera, de Venezuela toda. Y por eso nosotros también, como gobierno, estamos en un proceso de iniciativa para el encuentro nacional, para la convivencia democrática, para que la antipolítica más nunca se vuelva a traducir en una agresión militar extranjera contra Venezuela. Eso es algo que nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlo adelante. Y se lo pedí a la juventud, que el odio, que el extremismo y que el fanatismo y el fascismo nunca se apodere de nuestros corazones y principalmente de nuestro amor por Venezuela. Y realmente a mí me complace mucho porque he tenido que reunirme con visitantes internacionales, inversionistas internacionales, que tienen muchas propuestas y muchos proyectos para Venezuela. Y lo primero que yo digo es... Fíjate lo importante de este enfoque y es referente diferente. Quiero agradecerle al equipo de producción, al profesor Omar, al profesor Wilder y a todo este equipo perfecto, ¿vale? Desde la mañana. Estamos arrancando siempre, porque ya vamos para 11 años. Tú eres un invitado permanente, mira. Rafael viene de la dirigencia estudiantil, igual que Jorge Rodríguez. Uno sabe porque después que ustedes salieron, después nos quedamos nosotros, estamos entrando nosotros en la universidad y salimos graduados igual. No es que fuimos allá a perder el tiempo, con títulos y proyecciones como tú eres ingeniero, le has dado toda una vuelta a lo que es la parte estratégica y vemos a una presidenta, lo digo con toda la claridad meridiana, como debe ser con el tema de recuperar ese ecosistema energético que buscamos con una relación de respeto hacia los Estados Unidos y como todos los demás países, porque ahí estaba la Repsol, ahí estaba la Chevron, compañías extranjeras que nos han acompañado, pero está también el empresariado nacional. ¿Qué podemos decir de esto, Rafael? Bueno, importante todo este proceso y esa reunión que tuvo la presidenta encargada con el sector de los hidrocarburos en general, no solamente el tema petrolero, sino también el tema de gas. Sí, ahí estaban presentes las empresas internacionales, no solamente de los Estados Unidos, sino presencia de empresas internacionales de todo el mundo, tanto de Europa como de Asia, América, empresas privadas y empresas también estatales, porque en muchos países del mundo la industria petrolera se maneja con empresas estatales, como es el caso nuestro, porque tenemos nuestra empresa PDVSA, que es la rectora en materia de hidrocarburos. Indudablemente que es importante. Fíjate una cosa, no es fácil restaurar o recuperar la planta industrial petrolera de Venezuela. Desde mucho antes de la llegada de la revolución, estamos hablando de los años 90, hubo una estrategia de un sector privado del país
en la intención de privatizar ciertamente la industria petrolera. Y en ese camino trabajaron para ir desmontando todo lo que era la planta física, industrial, de desarrollo y de explotación y de producción petrolera, irla de alguna forma convirtiendo en chatarra. De tal manera que el costo en el mercado internacional de lo que significaba ofertar PDVSA en ese momento fuera un costo menor al que realmente representaba para el pueblo venezolano esa empresa PDVSA y pueda ser adquirida por sectores privados para su explotación. Eso no solamente ocurrió con PDVSA, que era prácticamente la empresa que mayor fortaleza desde el punto de vista de atención que tenía el pueblo venezolano. Ocurrió con la electricidad, ocurrió con las empresas de agua, en un intento de ir privatizando todas las industrias de servicios del país. Lo que ha ocurrido en estos últimos 26, 27 años de revolución es un intento por reflotar la planta industrial, la planta de desarrollo de los hidrocarburos y de gas en el país. Eso ha sido, digamos, un accionar permanente de la revolución bolivariana, pero eso ha tenido que tener una inversión sumamente alta para esta situación. No era fácil para PDVSA en los años anteriores, que a pesar de que venía produciendo 2 millones, 3 millones de petróleo, tenía que hacer inversiones incluso para trasladar ese petróleo al mercado norteamericano, porque nuestro petróleo se refinaba en los Estados Unidos y después nos lo mandaban convertido en valor agregado, gasolina, aceite y este tipo de cosas. De manera que efectivamente todo lo que era la planta, no solamente de producción, sino la planta de refinación de PDVSA, no estaba en unas condiciones óptimas. Esto se agrava efectivamente con la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales, con el ataque directo a partir del año 2016-2017 que hace los Estados Unidos contra la empresa PDVSA. Debemos recordar que toda la producción petrolera de Venezuela era vendida a los Estados Unidos. El primer gran error que nos costó prácticamente una situación en los años 2017, 2018, 2019, bueno, donde nuestra producción prácticamente bajó a 400, 500 mil barriles, después que estaba produciendo más de 2 millones de barriles, fue que nosotros no teníamos un mercado abierto, pues, un mercado, digamos, de múltiples llegadas, sino que teníamos un mercado único y exclusivamente hacia los Estados Unidos, porque la tendencia fue ir explotando la faja petrolífera del Orinoco, ¿verdad? Y llevando ese petróleo pesado y extra pesado que tiene que merece un esfuerzo superior, porque hay que inyectarle para mejorar, subir sus grados API de 8 para ponerlo medianamente liviano y poderlo trasladar hacia los Estados Unidos. Iban específicamente a esas refinerías de la costa oeste de los Estados Unidos que las empresas construyeron, incluyendo Citgo, ¿verdad? Construyeron para refinar y para convertir ese petróleo en todo lo que es el valor agregado. Yo siempre les digo a mis alumnos, bueno, hasta la tinta del lápiz que yo utilizo para darles clases, para ponerla en la pizarra, es petróleo. El plástico es petróleo, todo eso es petróleo. De manera que, bueno, vienen las medidas coercitivas unilaterales y ciertamente hay una necesidad de producir en condiciones adversas. Y se crean los consejos petroleros de producción nacional, que son como una empresa mixta que se están desarrollando y que ya van como 31 CPP que se han, como bien indica la presidenta. Pero el elemento político importante que se da en esa digamos, presentación, en ese evento
que se dio con esa reunión de la mayoría de las empresas, tanto nacionales e internacionales, fue el llamamiento que hace la presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez al presidente de los Estados Unidos, que no basta solamente con estar diciendo en cada rueda de prensa que tiene muy buenas relaciones con la presidenta, que está encantada con la presidenta encargada, sino que eso se tiene que traducir en soluciones concretas. Y la solución que más desea, no solamente los empresarios petroleros internacionales, los empresarios nacionales, el pueblo venezolano, sino el mundo, es que se eliminen las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales. Fíjate, ahí hay un detalle, Argote. Yo creo que en este acto y en esta disertación, nuestra presidenta dio una lectura del plan energético, ese ecosistema complejo que hemos vivido y en el que le está hablando al país claramente una proyección estratégica. Bueno, ella estudió fuera también, tú es igual, se viste igual que tú, igual que uno, o sea, tiene toda una visión de cómo abordar, y no es nada más porque esté estudiando en la UCB, porque todas las universidades autónomas tienen un background también. Inclusive nosotros vamos a conversar también más adelante el tema estratégico hoy, de por qué en este ecosistema complejo, ya nosotros lo hemos dicho con la gente de nuestra Universidad Simón Bolívar, el doctor Víctor Teotisco, Emilio y los demás, lo importante hoy de avanzar en un Estado mayor, en una organización mayor universitaria, para ver el tema petrolero, porque hay que estudiarlo. Tú lo decías una vez en una conferencia, tú fuiste constituyente ahora, cuando fue toda esta fórmula perfecta que tuvimos que desmontar este andamiaje de violencia en la calle, de cómo se tenía que abordar el tema petrolero que se creó, aquí la tengo por ahí, la ley antibloqueo, y un sinfín de normas constituyentes que son los que nos han dado el andamiaje. Vamos a ir a una pausa, ¿no? Quería decir un toque aquí, quería decir algo. No, bueno, indudablemente que es el llamado, lo importante de esta locución, es el llamado que se hace directamente al presidente de los Estados Unidos a la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales. Sobre todo porque nosotros tenemos un plan de la patria que no hemos podido desarrollar precisamente porque tenemos aproximadamente 9, 10 años en una situación de sanciones, mal llamadas sanciones, de medidas coercitivas. Y esto necesita una inversión, porque elevar la producción, poner todo lo que es la logística, la infraestructura, para que cuando la elevación de esa producción no genere ningún conflicto interno y podamos nosotros tener armoniosamente una industria petrolera funcionando, bueno, eso significa dinero. Claro, ¿no? Y funcionando y vendiendo. Nosotros tenemos que tomar otra vez la iniciativa de nada más y nada menos de nuestras hijos, igualmente a todas las refinerías que están en Texas y allá en la Florida, pues, que fueron hechas para nuestro petróleo. Es decir, tenemos que tomar eso. Bueno, tomo lo mismo que dijo el secretario de Energía que vino para acá, que se dio cuenta de la realidad. Aquí nosotros no estamos ni con guerra, ni con nada de esto. Nosotros estamos con el desarrollo estratégico constitucional, con nuestra presidenta Delcy, en buscar claramente la consolidación del Estado social. Es un gobierno de paz, una fórmula perfecta con la paz, y estamos abocados a lograr con nuestra presidenta esa fórmula perfecta. Vamos a ir a una pausa. Fíjate, volvemos con la energía, esa visión hoy de cómo nosotros tenemos que ir desde nuestra fórmula que tenemos, tú lo dijiste muy bien, gas y petróleo, lo mismo que dice la doctora, pues sí, hay que ir desarrollando ya la nueva reforma de la ley de minería. Importante la Asamblea Nacional, saludar a Jorge Rodríguez, porque es importante el esfuerzo que está haciendo la Asamblea Nacional. Como siempre, en 10 años yo saludo
Claramente, desde que salimos de esa Asamblea Nacional del 2015, de verdad que entró una Asamblea Nacional patriota, una Asamblea Nacional que está con la Constitución, uno que tiene el trabajo permanente de lo que son los derechos humanos, los derechos de todo el pueblo. Importante hoy ver esos detalles. Ahí yo tengo un video porque yo quiero continuar en este segmento con la doctora Delcy. Vamos, lo tenemos ya a tiro, vamos a ver ese video, vamos a verlo. Consolidar sus capacidades. No vamos a renunciar a las políticas de acompañamiento de la industria nacional, todo lo contrario. Yo saludo, claro que tiene que haber participación nacional. Aquí hay extraordinario know-how, hay experiencia, hay tradición, hay voluntad y bueno, queremos sumarnos a convertir a Venezuela en una potencia productora petrolera de gas y petroquímica y que sea de la mano de nuestras empresas, con nuestros trabajadores. Fíjese que es extraordinario cuando el secretario de Energía de los Estados Unidos visita una empresa mixta con Chevron, saber que el 95% de los trabajadores son venezolanos, señor Enrique, claro que sí, sus trabajadores son venezolanos. Las empresas que acompañan los servicios, el desarrollo de esos campos, son empresas también venezolanas. En eso creemos nosotros, en esa agenda. Y por eso nos parece tan importante poderlos escuchar, tener este encuentro. Profesor Carlos, yo también fui profesora de la Universidad Central de Venezuela, quisiera volver a dar clases. Y quiero proponerle que se cree de manera inmediata el Consejo Académico de los Hidrocarburos con la participación de todas las universidades públicas y privadas de Venezuela que tienen competencia de los hidrocarburos para que también acompañen este proceso. ¿Dónde están nuestros jóvenes profesionales en las distintas áreas para que impulsen la producción nacional? ¿Dónde se están formando los estudiantes que van a ser los trabajadores del futuro de la industria? Y eso es algo que desde el Ministerio de Hidrocarburos, junto a PDVSA, PEQIVEN y PDVSA Gas, hemos venido trabajando. ¿Cómo vamos a empezar a tener a los jóvenes profesionales que van a sostener esta industria para el futuro? Así que inmediatamente yo pido que se cree ese Consejo Académico de los Hidrocarburos con todas las universidades del país, que pueda también acompañar las políticas y estos extraordinarios proyectos. Mira, hemos escuchado cosas muy interesantes en materia de petróleo, en materia de gas, de petroquímica y de nuevas tecnologías que puedan acompañar estos procesos productivos en el país. Y yo agradezco a las empresas transnacionales que han traído sus propuestas, que también están presentando esas nuevas tecnologías, que Venezuela las pueda desarrollar, que pueda haber transferencia tecnológica para nuestro país, para tener un modelo de desarrollo, que sea un modelo de desarrollo, como dijo el señor Enrique, lo anoté acá, porque coincidimos plenamente, que el equilibrio de los recursos energéticos sea para la prosperidad del pueblo venezolano. No puede ser para otra cosa. Debe ser, y por eso nosotros hemos creado 2 fondos soberanos que esperamos que inmediatamente se empiecen a dar estas inversiones, ese fondo soberano tenga los recursos, ¿para qué? Para la felicidad social del pueblo de Venezuela y para el desarrollo armonioso de Venezuela. Para eso debe ser, así que yo coincido plenamente con sus palabras y por eso quería darles primero este saludo, compartir estas reflexiones, pedir que nos acompañen en esta batalla por Venezuela, por su soberanía, por su independencia, por el desarrollo de los hidrocarburos sin ningún tipo de tutelaje y que seamos nosotros verdaderos defensores, no solamente de nuestra industria, sino también de la legalidad internacional en el ámbito comercial. Que ninguna empresa sienta ningún tipo de restricción y constricción que no sea más allá de las que están contempladas en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes internacionales. Eso yo pido, convoco e invito a acompañar en esa batalla fundamental y sustancial que tiene que librar Venezuela. Y cuando yo los veo a ustedes reunidos y cuando sé que tienen reuniones con representantes diplomáticos, cuando sé que tienen reuniones con empresas internacionales,
a mí me da profunda satisfacción como venezolana de saber que esta es la vía, que este es el camino. Y el camino debe ser la legalidad, no hay otro camino. Y yo les agradezco el acompañamiento en esa dirección y debe ser un gran movimiento nacional. Yo de verdad, frente a ustedes como empresas nacionales, les agradezco porque han tenido una posición, más allá que de madurez, yo voy a decir, de profundo nacionalismo, de nunca abandonar a Venezuela, de siempre acompañarla en los momentos más duros del bloqueo, en los momentos de mayor cerco, pero tampoco han abandonado a Venezuela en los momentos en que se le ha agredido y se le ha amenazado. Yo tengo que reconocerle y agradecerle el camino que tomó el sector empresarial en nuestro país. Se los reconozco, lo agradezco y saben que cuentan con una mano amiga para seguir caminando juntos por nuestra patria. Fíjate, esta visión de la doctora Delcy es importante, ¿no? Y muy especialmente uno como universitario, tú también, era avanzar de asumir, por ejemplo, el Consejo Académico de Hidrocarburos, las autónomas, pero también las experimentales y las privadas que tengan en esa área a bien coadyuvar, tema por ejemplo la Simón Bolívar, en estos días viene Víctor Totico, que es vicerrector académico, que ha tenido toda una proyección dentro del tema de la ingeniería, dentro de ese tipo de cosas, porque en definitiva es formar profesionales con un conjunto de conocimientos estratégicos, habilidades que lo técnico, lo operativo, y igualmente yo siento que es generar un profesional integral que tenga acumulado conocimiento en todo lo que tiene que ver esta área, que es para años que nosotros necesitamos estos profesionales. ¿Tú qué piensas de esto? No, excelente. Fíjate que en este momento, yo que formo parte de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros, nosotros estamos bajando línea a todos los centros de ingenieros de los estados petroleros, porque bueno, estamos viendo con satisfacción cómo se viene manejando el área de servicio, fundamentalmente se viene movilizando el área de servicio, y además de que nosotros estamos tratando de que se cumpla un ejercicio privado de acuerdo a la ley de ejercicio profesional de la ingeniería, nosotros también estamos estimulando al fondo, a la Fundación de Mejoramiento Profesional de los Ingenieros, para que vayan impulsando, digamos, la formación de los cuadros técnicos que van a de alguna manera a hacer vida laboral en todas estas empresas de desarrollo de servicios. De manera que ese anuncio que ha hecho la presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez, es un anuncio que se inserta dentro de la visión que nosotros estamos manejando como cuerpo colegiado de los ingenieros y ingenieras del país y los arquitectos y arquitectas del país. Evidentemente acompañamos porque es una estructuración de conocimiento. El tema petrolero no solamente es la producción, el tema petrolero tiene inmensos ramales de estudio, tiene que ver con la exploración, tiene que ver con el tema geológico, tiene que ver con el tema minero, tiene que ver el tema, el propio hecho de la perforación es un proceso sumamente técnico que tiene que ver con un conocimiento directo. Hay ingenieros petroleros solo especialistas en el lodo de perforación, porque no es fácil ir perforando 300, 400, 500, 1000 metros para abajo hasta conseguir lo que nosotros llamamos el elemento petrolero dentro del territorio, bien sea en tierra o bien sea en mar. Fíjate, una pregunta que va con eso. Nosotros tenemos las capacidades, yo estoy convencido que sí, he estado haciendo unos juegos de simulación con los valores que nos llegan, agradecido todos los mensajes que nos llegan por la vía telefónica, pero también todo lo que nos llega por otras vías. Hay hoy las capacidades para asumir esos retos. Claro, siento que este consejo puede reforzar aún más esto. Claro, pues no solamente eso, sino que hay una formación, son 150 años
de desarrollo de una industria petrolera, que quizás nosotros nos veíamos como una empresa, digamos, nos profundizamos más en la parte de servicio y nos profundizamos más en la parte de acompañamiento del proceso, pero que creo que en este momento, en la visión de lo que es los CPP, el desarrollo de empresas mixtas y en la potencialidad de empresas privadas con expertos petroleros y con elementos del pueblo venezolana, poder profundizar también con fortaleza empresas que puedan no solamente estar dentro de los campos petroleros venezolanos, sino que son empresas transnacionales, como lo son la Shell, como la Shell Oiltebro. Creo que por ese camino es que nosotros estamos trabajando, porque bueno, antes la visión era una visión netamente rentista, ¿ves? Y entonces nosotros nos conformamos, las empresas venezolanas, con prestar servicio a la industria, que son bastantes, demasiado. O sea, no solamente es tener galpones, es tener tuberías, es tener vehículos, es tener personal especializado, no solo para el tipo de suelo, para los tipos de suelo, que en Venezuela lo hay. Una de las razones por las cuales nosotros pudimos recuperar a raíz del paro petrolero la industria petrolera es que nosotros, desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela, nosotros pudimos recibir más de 800 currículos de venezolanos que habían trabajado en la industria petrolera, que habían sido sacados de la industria petrolera y que veían con lamento y en una actitud realmente de tristeza lo que esa generación de petroleros estaba intentando hacer con la industria, solamente con el único objetivo de salir del gobierno bolivariano en ese momento, que era el gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Fray. Nosotros ahí recibimos especialistas de todo tipo, especialistas en comunicaciones petroleras impresionantes, especialistas en refinería, pero no solamente en refinería, en aceite, especialistas en hidrocarburos como está, en gas, especialistas en cracking, especialistas en orange, porque cada uno en la formación que va teniendo el profesional de ingeniero se va yendo como una rama. Eso es como la medicina, los médicos son médicos integrales, luego se van especializando, traumatólogos, igual, y anestesiólogos, y urólogos, igual es la industria petrolera. Los ingenieros se van especializando cada uno en sus ramas, el tema de los mejoradores, el tema de las macollas, es decir, hay todo un proceso de formación y de desarrollo que el personal venezolano, a través de PDVSA, y eso hay que reconocerlo, tiene. Lo que pasa es que cuando aquí se dio, y ya es lo político, cuando aquí se dio lo que se conoció como la apertura petrolera, yo siempre le digo a los colegas ahí en la Junta Directiva, no me hablen de apertura petrolera, claro, porque aquí no, la apertura petrolera terminó fue con una división de poder de las empresas transnacionales tradicionales. Maravega era la Shell, la Gaboenga era la Exxon. Entonces, cuando algún presidente de PDVSA era parte de lo que había sido la Shell, todas las herencias de PDVSA pasaban a manos del personal especializado, pero que trabajara con la Shell, que tuviera mentalidad de Shell. Igual ocurría cuando era la Goben. Si eran empresarios y gerentes con mentalidad la Goben, todas las gerencias de la industria petrolera pasaban, y eso creaba una contradicción permanente, porque bueno, traía como consecuencia desempleo y pérdida de un personal humano con una alta capacidad de formación hecha por el propio país. Y eso lo pudimos nosotros verificar cuando el paro petrolero del 2002 y febrero del 2003, presentaron currículos profesionales que tenían 20 y 40 años de formación. Diste algo que hay que decir, honor a quien honor se merece. Yo me recuerdo que cuando esa clase trabajadora de la tecnocracia decidió para la industria, que hizo un gran daño al país, ustedes estaban en la calle de la refinería para activar eso, por instrucciones de nuestro comandante Chávez. Y claro, el país lo pedía, claro. Tú estabas ahí metido. Bueno, fíjate que en ese momento nosotros
conversamos con el gobierno en términos de que había que respetar, porque bueno, la industria petrolera también está dentro de un sistema de organización que tiene que ver con el que hay que respetar, con unas normas que hay que respetar a nivel internacional, las normas ISO 14000, 9000, es decir, unas normas que hay que respetar, que si tú no respetas esas normas y los que están actuando en un momento concreto en el desarrollo de nosotros en este momento, la recuperación, puede ser sancionado por la corporación internacional que rige el desarrollo y el buen proceder comercial de la industria petrolera. Nos pasó con el Pilín León. Nosotros el presidente Chávez desesperado porque moviéramos al Pilín León, pero mover al Pilín León traía como consecuencia que teníamos que tener una tripulación que cumpliera con las normas internacionales. La maniobra. O sea, no era solamente una persona capitán de altura, sino un capitán de altura certificado por asociaciones internacionales petroleras. Porque de lo contrario eso se iba a convertir, de nosotros mover ese barco sin tener esa tripulación certificada, se iba a convertir en sanciones internacionales contra nuestro país. ¿Sabes que yo hice un postdoctorado de talasocracia, el poder del mar? Y una de las cosas son las certificaciones internacionales que generan responsabilidad penal y administrativa, otro tipo, porque ahí están involucrados muchos intereses y está la vida de las personas. Por eso es que, mira, yo te lo digo con sinceridad, aquí para sentarse aquí con nosotros en este debate, no viene cualquier persona. Te felicito. Fíjate los detalles. Vamos a ver otro programa, vamos a retarnos a ver otro programa que tiene que ver con estos temas que son de profundidad, como la Venezuela de hoy. Sí, con la presidenta Delcy, va la pregunta. Pero fíjate, los detalles de la formación, de todo lo que es know-how, pues. Y yo hacer un llamado a nuestra organización gremial, claro. Efectivamente, ¿no? Es decir, tomémosle la palabra a la presidenta encargada, claro. Avancemos hacia esos estudios, los que están en Oriente, en la Universidad de Oriente, claro. Porque la mayoría de esos compañeros, hay una universidad de hidrocarburos en el país, yo firmo títulos en el Colegio de Ingenieros de esos egresados de la universidad, yo sé, de los hidrocarburos y de gas. Pero igual en el Zulia, en la Universidad de Zulia, en la Universidad Central, que hay una escuela de petróleo. Claro. Es decir, hay todos unos procesos que hay que desarrollar, porque no solamente el tema de la inversión de los campos verdes, que llamaban a decir, lo que solamente está en el terreno, lo que hay que inversión nueva. No solamente es la recuperación de los campos que de alguna manera están paralizados, esto desde el punto de vista de la producción, sino es la recuperación de aquellos campos que hay que convertirlos, que pueden seguir generando lo que nosotros llamamos la recuperación secundaria, que puede producir tranquilamente 5, 3.000, 10.000 barriles diarios que contribuyen a cumplir con los objetivos que se planteó el Plan de la Patria, que se planteó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías cuando habló de la Venezuela potencia, cuando dijo que en el 2014 debíamos estar produciendo 3 millones de barriles diarios y que en el 2019 debíamos estar produciendo 6 millones de barriles diarios y que para eso teníamos que desarrollar la faja petrolífera del Orinoco. Pero para desarrollar la producción de la faja petrolífera del Orinoco necesitamos hacer mejoradores y tener una logística y una infraestructura mejoradores, claro, que pudiéramos ir sacando ese petróleo, ya convirtiéndolo de grado API, que es prácticamente un petróleo sumamente pesado, en un petróleo liviano. Y eso es toda una tecnología, un desarrollo nuevo de tecnología. Hay un boom desde el punto de vista de la visión. Pero yo haría un llamado al pueblo venezolano y a los profesionales venezolanos. No solamente nos quedemos en el desarrollo de la profesión como ingeniero,
sino que también estimulemos no solamente el tema de los servicios, sino pensemos también competir como empresarios, hacernos empresarios privados para poder hacer empresas transnacionales, llegar a la altura de esas empresas de Exxon, Eni, Repsol, que no solamente dependa el desarrollo petrolero en el marco de este proceso de la empresa PDVSA. PDVSA y el Ministerio de Hidrocarburos como regidor, como coordinador, como desarrollador y estimulador de toda esta producción necesaria para la satisfacción del pueblo venezolano. Mira, vamos a ir a una pausa, Rafael, de verdad que te agradezco todos estos temas porque cuando habla el alto gobierno nuestro, referente se acopla de la profundidad y de la línea de acción que en este caso la doctora Delcy perfectamente apoyamos y es hoy una visión holística de entender lo importante que somos atractivos para el mundo, pero también todos estos temas que son el por qué hoy estamos aquí, en unidad, en trabajo y por supuesto con este Dios en fortaleza meridiana. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Venimos, ¿vale? Venimos, estamos aquí activos, quiero saludar a todas y todos. Fíjate, queríamos tocar un tema, Argote, sé que tú no eres médico, tú eres ingeniero, pero fíjate, nuestra presidenta, Delcy, asume hoy esas grandes fórmulas. Quiero saludar a la doctora Irrutia, por favor, me disculpa, Isabel, doctora. Isabel. Sí, claro, por el apellido de repente. Igualmente a la ministra de Salud. Que tiene un apellido también complicado. Claro, no, pero ese equipo, quiero saludar a nuestro hospitalito, el hospitalito Vicente Salia, que le decimos nosotros el hospitalito, a nuestro coronel Rojas, su director, pero también a nuestro general, doctor, que es director. Mira, ese hospitalito hoy, y hay que decirlo aquí, un hospital militar, está atendiendo todo el urbanismo, doctora Delcy, de Fuerte Tiuna. Eso es todos los días, porque uno lo usa, pues lo usamos todos, pues uno que está en la vida militar, como docente, como universitario. Quiero felicitar a todos los médicos, a todo el personal administrativo, obrero, militar y no militar del Hospitalito del Esfuerzo, Vicente Salia, que está haciendo diariamente para sostener esto, y ahí tenemos un video del tema de la fiebre amarilla, de cómo hoy, y por eso es que le decimos por aquí que tienen que levantar las medidas coercitivas, porque necesitamos los recursos, como dice la doctora Delcy. Estamos acoplados a un sistema estratégico hoy para curar las heridas. Vamos a ver ese video. ¿Cómo no? Vamos a verlo. Sé que te están llamando por ahí, están avisando. De la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Armando de Negri, bueno, la vicepresidenta sectorial para el área de Salud, Ciencia, Tecnología y Ecología, y la ministra Nuramí, la ministra de Salud, donde hemos abordado el sistema de salud en Venezuela, cómo garantizar un proceso que permita la unificación del sistema público gratuita para garantizar un derecho humano fundamental a los venezolanos y a las venezolanas. Hemos revisado también un distinto complejo de enfermedades. Hemos visto también el apoyo y la cooperación a través de la OPS en procesos de vacunación en Venezuela en distintas enfermedades, cómo podemos tener la llegada a nuestro país de insumos, de vacunas que se requieren para el funcionamiento del sistema de salud en Venezuela. De verdad le agradezco porque hemos revisado también toda la situación de la salud en la región. Yo no hacía esto desde que era vicepresidenta ejecutiva durante la pandemia del COVID, que tuvimos una estrecha cooperación, colaboración y coordinación con la OPS. Y hemos estado viendo también
cómo con la OPS podemos fortalecer capacidades propias del Ministerio y del Sistema de Salud en Venezuela, en lo que tiene que ver con la estructura, con el plan estratégico, lo que tiene que ver con la articulación con el sistema privado de salud en el país y cómo fortalecer las capacidades del sistema estadístico de salud en Venezuela. Bueno, sobre la región, hemos abordado un brote que se ha presentado en nuestra región, que tiene que ver con la fiebre amarilla y que ha tocado también a Venezuela, por lo cual estamos haciendo un afianzamiento del proceso de vacunación para Venezuela, principalmente en 22 parroquias priorizadas de 4 estados, de los estados Aragua, Lara, Barinas y Portuguesa, 22 parroquias priorizadas, donde estamos llamando a vacunación a quienes nunca en su vida se han vacunado contra la fiebre amarilla, entre 1 y 59 años. Si usted nunca se ha vacunado, bueno, vamos ahorita, es el momento de vacunarse. Y allí yo llamo a la cooperación, a los gobernadores, a las gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, a todas las estructuras institucionales del Estado venezolano, que también los circuitos comunales se activen en este proceso de vacunación y que además del proceso de vacunación, bueno, nos activemos en la eliminación de los criaderos de las larvas del zancudo transmisor de esta y otras enfermedades. Hay que estar muy atentos en que nosotros podamos eliminar definitivamente estos espacios de criaderos de larvas. Así que ha sido realmente, le agradezco, doctor Armando, y yo quiero entonces aprovechar, antes de culminar mis palabras, agradecer esta reunión, quiero hacer un pase donde estamos viendo cómo está activado el proceso de vacunación de fiebre amarilla en el Hospital Vicente Salia, un hospital militar aquí en Caracas. Allí está la viceministra, la doctora Rosalvina Hurtado, está también el presidente del Seguro Social, el doctor Carlos Alvarado. Gracias, presidenta. Desde acá, desde el Hospital Vicente Salia en Fuerte Tiuna, más conocido como Hospitalito de Fuerte Tiuna, estamos la viceministra Rosalvina Hurtado, el general Enio Flores, el director de Sanidad Militar, el general Molina, que es el director del Hospitalito, atendiendo sus instrucciones. Iniciamos ya como un poquito bastante avanzado el proceso de vacunación del sector militar, de esta tropa que tiene gran movilidad en todo el territorio nacional y que hemos considerado prioritaria por esta misma situación. Queremos también anunciar que el día de hoy estamos arrancando con un taller teórico-práctico de formación dirigido a médicos o estudiantes de medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías y docentes. Más de 45.000 muchachos y muchachas están empezando a capacitarse en este taller, que tiene un componente teórico que habla de todo lo que es la fiebre amarilla, cómo se transmite, cómo se previene, cómo se aborda desde la comunidad, cómo es la técnica de vacunación. Este taller va a permitir que estos muchachos y estas muchachas se incorporen de manera masiva al proceso y al barrido de vacunación en las zonas priorizadas que usted muy bien señaló. Y estamos invitando también, además de los estudiantes de la Universidad de Ciencias de la Salud, a toda la comunidad organizada, los comités de salud, en cada una de las ASIC, para que juntos podamos trabajar en la prevención de esta enfermedad y su vacunación. Para dar más datos sobre... Fíjate, el gobierno bolivariano no ha bajado la intensidad, y tú lo sabes muy bien, porque tú viniste aquí cuando teníamos el COVID activo, la televisora de la Fuerza Armada. Quiero saludar a nuestro general Suárez Rodríguez, que ahorita en las TIE, él era presidente de TEFA en ese momento. Nosotros cumpliendo todo lo que es el protocolo, fue una de las televisoras que salíamos en vivo. Tú viniste para acá. Y gracias a la doctora Elsie, en ese momento era vicepresidente de la República, que activó todo un plan dirigido por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, toda esa visión de ver cómo arrancábamos, cómo abordamos, como se abordó perfectamente esta pandemia. Fíjate, ¿qué podemos decir hoy lo importante de tomar? Porque si no fuéramos un gobierno social que está en la Constitución, no estuviéramos en estos temas, no, por el contrario, hoy es la salud, los servicios públicos, tú como ingeniero, todos estos temas que están dentro de los fondos, un fondo para el salario y otro fondo para el servicio público y también para todos estos temas estratégicos que es la salud, pero también otros temas que son fundamentales. ¿Qué podemos decir hoy en
esta visión holística, el mes de marzo del 2026, lo que está haciendo nuestro gobierno en favor de ti, que nos pueda estar viendo. Sí, no, indudablemente que es extraordinario lo que la Revolución Bolivariana ha logrado en estos 26, 27 años. Nosotros venimos de un sistema de salud prácticamente colapsado, donde no solamente era el sistema de salud como tal, el seguro social también estaba colapsado. Muchos recordamos cómo de alguna manera hasta los pensionados eran reprimidos y la posibilidad de que uno fuera atendido en un hospital era sumamente terrible, pues, porque las condiciones de inexistencia y de corrupción. Las medidas coercitivas unilaterales que ha aplicado el señor Trump, y por eso es que es importante que nuestra presidenta siempre haga mención de manera mediática para que entienda que no solamente que tenemos una buena relación con el Departamento de Estado, sino que tiene que haber también acciones de bando y bando, o de lado y lado, para que vaya fluyendo lo que es esas conversaciones y ese diálogo. Las medidas coercitivas unilaterales trajeron como consecuencia una estrategia extraordinaria que hizo la Revolución Bolivariana en el campo de salud, como fue la formación y el barrio adentro. El barrio adentro que se inicia en los sectores populares de Caracas como una estrategia, y eso hay que decirlo, impulsada en aquel momento por la alcaldía de Caracas bajo el mando de nuestro hermano Freddy Bernal, con la presencia de una gran cantidad de compatriotas militantes revolucionarios salidos de las filas de la Universidad Central de Venezuela, de las distintas organizaciones, conjuntamente con el gobierno cubano, para ir trayendo los médicos cubanos que en los primeros cambios se instalaron en todas las comunas, en todos los sectores populares. Pero luego no se quedó solamente en eso, sino se quedó en la necesidad de profundizar el sistema de salud venezolano, y es cuando aparece una facultad de medicina en la Universidad Rómulo Gallego, una profundización de los estudios de medicina, la creación del ELAN, la creación de la Escuela Hugo Chávez de Medicina, la captación de muchos jóvenes de los sectores populares con la visión de pensarse en el médico de la parroquia, en el médico del territorio, en el médico comunal. Todo eso desarrolló la revolución del 2006 en adelante. Yo te doy una pregunta, tú que hay dos temas hoy que están, me gustó eso que dijo Delcy, el Consejo Académico de Hidrocarburos. Haría falta hoy un consejo académico del tema de la salud y otro consejo académico de los servicios públicos. Todas las estructuras que tú buscas, todas las estructuras que tú puedas formar para unificar y avanzar en una sola estrategia política le dan potencialidad a las políticas. La formación urgente, cómo, pero por qué, sin evaluando lo que tú has hecho anteriormente. Claro. Porque ciertamente cuando yo te digo las medidas coercitivas unilaterales hicieron un daño al sector salud, bueno, la emigración, ¿cuántos médicos integrales comunitarios se fueron del país? ¿Qué es hoy de la medicina de salud pública de países como Ecuador, de Perú, de Chile, si no hubiese sido por esa camada de jóvenes médicos que formó la Revolución Bolivariana y que de alguna manera hoy prestan servicios de salud pública en esos países? La migración trajo como consecuencia que toda esa estrategia que había hecho la revolución para garantizar la salud del pueblo venezolano fuera golpeada de esa manera. Sin embargo, la organización también permitió de la Revolución Bolivariana ir profundizando esos estudios, porque nosotros nos vemos en un ataque de las medidas coercitivas unilaterales cuando ya teníamos una infraestructura. Hace 21 o 25 años, cuando se inició aquí, barrio adentro, no teníamos sino las facultades de medicina de la Universidad Autónoma. Claro. Eran 5 universidades autónomas en todo el país. Cuando se da el proceso de las medidas coercitivas unilaterales, en el 2017 ya había una superestructura de salud dentro del país que iba
no solamente en el proceso de formación, sino en el proceso de investigación y en el proceso de formación y de construcción de la estructura del médico como tal, la especialización que iban a tener los médicos. Fíjate, pero en ese salto adelante, yo creo que es importante hoy que estamos gravitando, estamos simulando, estamos viendo en simulación todo esto. Lo que se hizo ahorita en el petróleo es perfecto. Ahora, con toda esta medida coercitiva hay daños en los servicios públicos, que eso no es culpa del gobierno, ni es culpa de nosotros. Si nos trancaron todo, igualmente en el tema de salud, más bien se ha hecho un esfuerzo para que esté operativo todo. Ese salto de la formación con esos consejos académicos en salud, igualmente en servicio público, para mí es importantísimo, incorporarlo. Claro. ¿Por qué? Porque es un salto de la formación. Tenemos una juventud hoy que hay que enamorarla, llevarla y a la vez reforzar los planes académicos. ¿Por qué? Porque hoy la Venezuela de hoy saltó a la prosperidad, pero tenemos que ir ajustando, como cuando uno agarra un avión, solo saben los aviadores, antes de aterrizar, están preparando todo el tema de los controles y todo eso que va. No, el ingeniero también, ¿sabes? De alguna manera, también la organización comunitaria. Es fundamental la retoma de los comités de salud, de que haya una Contraloría social, pero no una Contraloría social, digamos, para hacer daño, para acusar, para hacer una Contraloría social para acompañar al sector médico y al sector de los especialistas y todo lo que tiene que ver con la infraestructura de los hospitales, de los CDI, de los SRI. Las medidas coercitivas hicieron un daño tremendo y a pesar de eso, yo creo que todo el pueblo venezolano tomó conciencia de esa situación, porque yo que vivo en una zona altamente contraria a la visión política ideológica de la revolución bolivariana, si alguna cosa tuvieron las personas que se oponían al gobierno bolivariano en ese momento y que de alguna manera coparticiparon en las guarimbas del 2014, del 2013, del 2007, del 2017, no permitieron que fueran saqueadas ni que fueran, digamos, quemadas los centros que había creado la revolución, los CDI, los SRI, y eso de alguna manera generó, si tú lo observas, es un indicador del nivel de conciencia que de alguna forma había adquirido para ese momento, 2017, 2018, el pueblo venezolano, por lo que significa la salud del pueblo venezolano. De manera que la retoma de esa organización que acompañe a ese ejercicio de estas jornadas de vacunación, que sea una cotidianidad las jornadas de vacunación. Nosotros lo hicimos con el tema del COVID. A mí me tocó direccionar todo el tema de la vacunación de los adultos mayores en todo el país. Y me tocó estar en esa coordinación nacional efectivamente para organizar. Y solamente con la organización que teníamos en ese momento, que no estaba el ministerio, solamente el Instituto Nacional de Servicio Social, y con la presencia de las organizaciones comunitarias, de los adultos y los adultos mayores, de los clubes de abuelos, de los comités de adultos mayores, nosotros hicimos en una semana la vacunación por el tema del COVID del casi el 80%, 90% del sector adulto mayor. Sí, pero fíjate, yo quería irnos a una pausa, yo quiero volver con el poder de los circuitos comunales. Delcy sigue con esa visión y hay que fortalecer, hay que de verdad apoyarla. Mira, hoy tenemos temas de la paz, de la construcción. Es una Venezuela, los que nos pueden estar viendo, de un comienzo estratégico en este 2026 para la paz, pero también para algo que son la conquista de nuestros derechos humanos. 10 años de referente informativo con nuestra Constitución, saludando, pero también reflexionando lo importante que es una Constitución de derechos, una Constitución garantista, que hoy es necesario seguir fortaleciéndola y es con la política pública. Y también incluir a todo y todo, con la participación y el protagonismo. Vamos a ir a una pausa.
está en un último segmento, ¿vale? El último segmento estratégico hoy día de plan de ecosistema, fíjate, ecosistema de la energía, gas, petróleo, luego el tema social, que ante cualquier adversidad está el gobierno adelantado, con temas como la fiebre amarilla, pero también con un plan de salud estratégico. Hemos hablado también del Consejo Académico para el hidrocarburo, y uno aquí proponiendo, dando ideas, pues, pero con fundamento y con invitados de lujo. Yo quiero terminar en este segmento del programa con algo que es importante. Rafael, tú eres ingeniero, Consejo Federal de Gobierno. Eso fue, a mí no me gusta hacer programas por la modestia. La moda está en otros programas, váyase y vean otra televisora, privada, lo que sea. Fíjate, dio una línea de acción empezando esa visión estratégica de este año, creo que fue en febrero, y le dio una visión a los gobernadores, a los alcaldes, y ya estaba delineando lo que viene ahora en marzo, que es la consulta para continuar con los proyectos. Sí, el 8 de marzo. Claro, ahí estamos, pues. Pero eso tiene toda una hoja de ruta, 24, 25, 2024, 2025, consolidando lo que son las heridas, ir curando las heridas, y los circuitos comunales están haciendo un esfuerzo. Vamos a ver ese video. Saludamos a los gobernadores, alcalde, alcaldesa, todo y todo. Vamos a ver ese video. Desde el punto de vista político, fue buen año. Desde el punto de vista social, empezar a curar heridas de la guerra económica es un buen año. Y nosotros aspiramos que el año 2026 sea un mejor año. Sabemos que va a ser así. Y que nosotros podamos lograr el rescate del presidente y de la primera combatienta. Son objetivos para este año 2026. Pero fíjense ustedes, nos toca hablar de números, ¿verdad? Este año se va a incrementar los recursos expresados en divisas en un 37%. Ustedes van a tener más recursos para su gestión, que sé que lo necesitan, porque he tenido la dirección del Consejo Federal de Gobierno y yo estoy diciendo de al menos un 37%. Ustedes saben que hemos creado 2 fondos soberanos para que los recursos que ingresen de nuevas inversiones energéticas, petroleras en Venezuela, vayan a esos fondos. El primer fondo soberano es para la protección social, para mejorar ingresos a los trabajadores, para la salud, para la vivienda, para la alimentación, para la educación. El segundo fondo soberano es para servicios públicos e infraestructura, agua, electricidad, vialidad. Pero también el Consejo Federal de Gobierno y las regiones van a tener mejores ingresos para poder afrontar la gestión. Ustedes están allí en el territorio. Y que puedan junto al Gabinete Nacional coordinar acciones comunes para atender los desafíos más importantes de nuestro pueblo, donde hay una carga que tenemos que afrontar, que ha dejado el bloqueo contra nuestro país. Y nosotros todo lo iremos informando, todo. En materia presupuestaria, todo lo iremos afrontando. Aquí nadie puede decir que ha habido secretismo ni nada, no. En los peores momentos lo hemos informado al país. El presidente Maduro lo informó al país, lo que significó la caída del 99% de nuestros ingresos en divisas. Y llegamos al año 2026 con 19 trimestres consecutivos de crecimiento económico, liderando el crecimiento en Sudamérica y en América Latina, con el esfuerzo de los venezolanos y de las venezolanas, con la unión productiva, comunal, agroindustrial, de los campesinos, de los pescadores. Y esa ruta la vamos a consolidar. El programa económico es el programa del presidente Nicolás Maduro, que lo vamos a consolidar este año 2026. Él le puso un nombre, Reto Admirable 2026. Reto admirable. Para él y para nosotros hay un reto también, un reto admirable 2026.
Y a mí me complace mucho, vicepresidenta Gabriela, ver que las consultas del Poder Popular, ¿dónde estuvieron direccionadas? Principalmente al agua, a la educación, al deporte, a la vivienda, sin contar la consulta de la juventud. Imagínense, la juventud presentó sus proyectos en el año 2025 y está siendo un actor importante en la ejecución de esos proyectos. Y que nosotros podamos ver que estas áreas prioritarias sean atendidas, nos parece extraordinario. Así que felicitaciones al Poder Popular y felicitaciones al Ejecutivo local y regional y nacional, porque hemos podido hacer un extraordinario proceso de coordinación entre todos y entre todas. Bueno, yo quiero anunciar que el incremento al menos del 37% de los recursos para el año 2026 se mantiene su distribución de igual manera como se hizo en el año 2025. Un porcentaje del 53% para el Poder Popular, un 29% para las gobernaciones, un 15% para las alcaldías y un 3% para el fortalecimiento institucional. Pero quiero también decirle, hemos estado trabajando con el equipo para ver qué proceso de apoyo se puede dar en algunas alcaldías del país, porque hay demasiado desequilibrio entre algunas capitales, por ejemplo, y alcaldías del interior del país. El Consejo Federal de Gobierno y el Fondo Intergubernamental debe tener como objetivo corregir desequilibrio. Y vamos a hacer intervención para corregir desequilibrio, porque es necesario. Los alcaldes y las alcaldesas saben de lo que estoy hablando. Saben de lo que estoy hablando y lo veníamos trabajando y así lo había aprobado el presidente desde el año pasado. Quiero también informar que la primera consulta popular de este año se realizará el 8 de marzo. Día de la Mujer. Almiranta, Día de la Mujer, para que vayamos con el espíritu de nuestras mujeres, de nuestras guerreras, vayamos a la consulta popular y los proyectos estarán direccionados a escogencia entre la transformación número 1, que es la transformación económica en proyectos productivos, y la transformación número 2, que es la ciudad humana en infraestructura, obras y servicios. Podrán escoger proyectos entre esas dos transformaciones. Igualmente quiero anunciar que este mes estaremos realizando el segundo obratón. Ya a partir del mes de octubre habíamos entregado 20.800 obras. Este mes vamos a entregar 8.234 obras que están listas para nuestro pueblo. Así que, queridos gobernadores, gobernadoras, yo los invito a trabajar mancomunadamente por Venezuela. Los invito a trabajar por el pueblo venezolano y los invito a trabajar por la paz y la tranquilidad. Fíjate, ella culmina ahí con la invitación al trabajo, a la paz, a todo. Fíjate, ¿qué son las ciudades humanas? Porque yo creo que esto es importante. Tú que eres ingeniero, tienes una larga trayectoria. Ahorita me estoy recordando que el primer proyecto que vino para acá, de la colonia para acá, es Rutibán. Fíjate, aquí nosotros no tenemos ni, mira, te agradezco, fíjate, aquí no tenemos ni, ¿cómo es que se llama? Ni libreto, ni nada de eso. ¿Cómo ha evolucionado el tema de las grandes obras? Y esos hitos históricos que han llegado, y ya la doctora Delcy le da al Consejo Federal de Gobierno un salto adelante de lo que son las ciudades humanas e igualmente los circuitos comunales. Es un país de paz, de tranquilidad. Nosotros no nos metemos con nadie, nosotros no estamos pendientes de nadie. Un gobierno hoy que está con la visión de que nos quiten las medidas coercitivas urgentes para poder lograr ese salto adelante. ¿Qué podemos decir, apreciado? Bueno, la ciudad humana es lo que siempre se planteó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, lo que fue vencer la pobreza cuando la revolución bolivariana llega al gobierno.
el 80% de la población venezolana estaba en pobreza. Y eso no es mentira. En el año 1999, 1998, que es la victoria del comandante Chávez en esas elecciones, con más del 56% de la votación y con un Consejo Supremo Electoral donde no había un rector bolivariano. Porque cuando el pueblo se plantea transformar, lo hace por la vía del voto, sea quienes sean los que estén en la rectoría de la institucionalidad. El pueblo venezolano ya para 1998, para el 6 de diciembre, se planteó transformar la sociedad venezolana que estaba agotada, producto del neoliberalismo, producto del tema de las masacres, del Caracazo, de las rebeliones militares. O sea, eran indicadores de la caída de los bancos, eran indicadores que venían ya planteándose la transformación de la sociedad. Y es a partir de ahí que el presidente Chávez, una vez que se mete dentro del tema de la constituyente, también se mete en el tema de vencer la pobreza. ¿Y cómo se vence la pobreza? Según la Organización de Naciones Unidas, la pobreza se vence con el acceso a los servicios. Cuando la constitución, cuando la constituyente, cuando estamos en un hecho político, prácticamente tú tienes que hacer valer la constitución, hacerla pueblo, hacerla realidad, el derecho a la salud, el derecho al estudio, el derecho al trabajo, el derecho a la recreación. Son derechos que están en la Constitución, más allá también de la estructura jurídica del país. Y el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a los servicios. Y el derecho a los servicios te permite a ti vencer la pobreza. Porque ¿qué es la pobreza? La negación de los servicios, la negación del agua, la negación de la electricidad, la negación del gas, la negación de la comunicación. Entonces, ¿cómo se mide que tú estás venciendo la pobreza? ¿Cómo hizo la Revolución Bolivariana para pasar de 40% de pobreza extrema en 1999 a un 6% de pobreza extrema? Es decir, casi 30%, casi 35% de pobreza extrema vencida en 10 años, del 98 al 2008. Hizo llevando los servicios a la población, pero ese llevar el servicio a la población también tiene que tener una planificación, lo que nosotros los ingenieros y los arquitectos, sobre todo los ingenieros civiles y arquitectos, conocemos como los planes de desarrollo urbano. No fue eso que hizo la Cuarta República, porque cuando aquí se empezaron a venir, ¿qué reflejan los sectores de barrio en las poblaciones y capitales más importantes del país? El fracaso de la reforma agraria, porque quienes vinieron a habitar esos cerros, quienes vinieron a habitar, a construir barrios, a desarrollar barrios, todo el sector campesino que de alguna manera los gobiernos de la Cuarta República no fueron consecuentes con su estrategia y sus políticas agrícolas, y esos compañeros tuvieron que trasladarse a las ciudades a buscar mejores condiciones de vida, para mejores condiciones de trabajo, ya que ellos, estando en el campo, su trabajo no era valorizado. La Revolución Bolivariana no solamente está estimulando el tema de reconocer el trabajo. Hoy hay que felicitar al sector campesino que ha logrado el 90% de todo lo que nos comemos aquí de hortalizas y de vegetales del pueblo venezolano. Pero también hay necesidad de hacer una planificación de desarrollo urbano y que las ciudades sean armoniosas, sean humanas, sean amables para la población. Ahí hay un tema con los campesinos y los pescadores que siempre nos mandan mensajes, ojalá que la doctora Elsie dentro de toda su agenda, el tema de los créditos al sector primario. ¿Para qué? Para ir fortaleciendo todo este tema sobrevenido, las medidas coercitivas unilaterales con los compas, pero igualmente también con el sector campesino primario, porque eso saltaría a ser hoy una estrategia perfecta para fortalecer y sacar productos fuera. ¿Qué visión tienes tú de esto? Sí, por eso va dentro de las ciudades. Bueno, evidentemente, por ejemplo, la gran misión Vivienda Venezuela fue una estrategia para humanizar la ciudad, además de sacar a la gente de la pobreza, porque cuando tú
hace las urbanizaciones, por eso que se llaman urbanizaciones, los urbanismos que tenían sus estacionamientos, sus zonas de recreación, sus parques y jardines, sus zonas verdes y además la ubicación de las viviendas. Tú tienes acceso ahí al agua, tienes acceso a los servicios, a la comunicación, a la luz, a la electricidad. Humanizas, amabiliza, conquista la mayor suma de felicidad de la población, porque eso también es un rol. Vencer la pobreza es humanizar la relación que pueda tener las calles, las vías, no que cada quien vaya construyendo, que haya una planificación y que se respete esa planificación. Y si hay un cambio de zonificación, porque bueno, el desarrollo, digamos, económico, a través del desarrollo productivo, va generando que algunas zonas deben ir cambiando su zonificación, se haga ese cambio de zonificación con la participación de la comunidad, de la organización, de los circuitos comunales, que sea el poder del pueblo, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros hemos venido trabajando, que es todo el poder para el pueblo, pero todo el poder para el pueblo de manera armónica, donde los empresarios, el poder popular, los sectores sociales, los movimientos sociales, el sector policial, la unidad cívico, popular, militar y policial se haga realidad en el terreno. Eso es desarrollo productivo. Cambió el modelo rentista, el desarrollo de nuevos emprendedores, la posibilidad, eso trae como consecuencia cambio en la zonificación, cambio en la planificación, en el desarrollo urbano de la ciudad. Fíjate, eso va concatenado con las dos grandes partidas que está creando, los dos fondos que creó la doctora Delcy para ir en ese plan de desarrollo, con esa planificación, fortaleciendo la vida de nuestro venezolano. ¿Cómo se estructura el salario? Se estructura el salario, los costos de lo que en el campo capitalista, pues lo que significa tener un salario que tú puedas cubrir tus costos de tus necesidades. Evidentemente de tus necesidades reales, pero dentro de tus necesidades también está la recreación, dentro de tus necesidades también está la diversión, dentro de tus necesidades también está el estudio, y eso se estructura, así es como en los movimientos de trabajadores estructuran el salario, especifican el salario. Entonces, eso también contribuye de alguna manera a la humanización del ejercicio digamos, del vivir viviendo, porque nosotros hablamos del vivir viviendo. Nosotros, la revolución debe siempre ir avanzando hacia la mayor suma de felicidad posible, que es el norte, que es la línea estratégica que nos dio el comandante presidente general Simón Bolívar y que continuó de alguna manera nuestro comandante Hugo Rafael Chávez y que sigue en el desarrollo de su esfuerzo a pesar del secuestro y el ser prisionero de guerra, nuestro hermano Nicolás Maduro. Sí. Ese es el objetivo. Por eso es que el 8 de marzo es fundamental la participación. Las contradicciones siempre existen en las comunidades, porque bueno, también crear el fondo de desarrollo, también crear el fondo para acá, significa también que en las próximas consultas de los proyectos populares posiblemente aumente también el monto, no solamente sean $10,000, porque muchos sabemos que muchas de las necesidades que tienen las comunidades pasan por encima de $10,000. Fíjate, por ahí me están mandando unos mensajes de la población de Caracas, ¿no? El reto que hoy hay de que ya hay zonas, parroquias, igual que nos esté viendo nuestra almiranta, tremenda alcaldesa, está mandando mensajes que ya hay zonas que está el gas instalado, el por qué no se masifica el tema de conectar desde lo que son esos tubos al edificio, a la casa, todo ese tipo de cosas. Están mandando bastantes mensajes. Fíjate cómo ha cambiado hoy la dinámica de un pueblo que con respeto, con claridad, porque son zonas que a veces uno se pone de Katia, de Candelaria, de Petare, igualmente, mira, tuve que dar el teléfono a un lado, de que están enviando mensajes al programa a esta hora, saludándote a ti y proponiendo cosas que es la participación. Yo te reto a ti, participa en tu comunidad, en tu circuito comunal para lograr todo este tipo de cosas, pero también en Santa Mónica ahorita, en el circuito 3, en el ecológico,
hubo un proyecto de mejorar las aceras, pero todos sabemos que un metro cuadrado de acera en estos momentos tiene un costo de $1.000 por metro cuadrado. Si $10.000 te dan para 10 metros cuadrados. ¿Qué hizo el Consejo Comunal? Que le mando un saludo en ese momento. Bueno, habían muchos problemas de acera, pero había un edificio el cual las ramas de los árboles habían prácticamente levantado las tuberías de gas, levantado las tuberías de agua servida, las tuberías de agua potable, y entonces la inversión que decide el Consejo Comunal, la Asamblea Comunal, es gastar en esos 10 metros cuadrados de acera para recuperar la tubería de gas, las tuberías de agua servida, las tuberías de agua potable en esa comunidad, en ese edificio. O sea, con lo poquito se hace mucho, claro, que hace de alguna manera. Y eso yo digo lo siguiente, es la permanente asamblea, el permanente mantenernos en estación asamblearia de los consejos comunales y de las comunas, porque la decisión de esto no puede estar en manos de 2 o 3 personas, tiene que estar en manos del pueblo. Fíjate, yo creo que hoy vamos concatenados con una realidad meridiana que es sin duda lograr que el pueblo empoderado en la toma de decisiones, que es lo que busca desde cuando estaba nuestro comandante Chávez, Nicolás, Delcy, Nicolás, se busca es claramente la fórmula de lograr resolver los problemas en conjunto, pero también en conciencia, que con una constitución, con un gobierno social, a pesar de 10 años de medidas coercitivas, podemos hacer mucho. Tú querías decir una visión de este tema de las fórmulas, de cómo nosotros podemos abordar el método. Bueno, el método, indudablemente nosotros hemos venido construyendo los circuitos comunales, los circuitos de desarrollo comunal. Hoy tenemos las salas de autogobierno comunal. O el presidente Nicolás Maduro venía hablando de convertir cada una de esas salas de autogobierno comunal en pequeñas alcaldías. Yo creo que visualizaba incluso la reubicación, la reingeniería del presupuesto de las alcaldías, para que de acuerdo a donde estuviera la mayor densidad poblacional, la mejor densidad poblacional y las necesidades, combinadas con las consultas, con el esfuerzo que puedan traer las comunidades, con el esfuerzo que puedan generar las alcaldías, con el esfuerzo que puedan generar los gobernadores, hacer más eficiente el uso de los recursos. ¿Sabes por qué yo pongo el tema del método? Porque siempre ha habido, no ahorita, eso tiene años, un problema estructural. De donde más hay población, más el recurso se va por el Consejo Federal de Gobierno. Pero yo siento que ahí hay que ir con un método, ahí la simulación de nosotros tiene claridad, no es nada más, y tú hablaste de algo que es importante, la necesidad. ¿Dónde está la necesidad? Donde nosotros, pero para eso hay que medir técnicamente, y es donde nosotros tenemos que lograr ir a esa visión que él sí lo está hablando también, el tema de cómo ser equilibrado. Ella habló ahí en ese discurso, hablar de las desigualdades que hay en las distintas alcaldías e incluso la repartición de los recursos que se dan desde la sala de autogobierno. Todo eso tiene que irse resolviendo. Mira, me gustó el programa, porque son las grandes complejidades de hoy y los retos que tenemos todos juntos en Unidad Nacional, porque tenemos que seguir garantizando esa fórmula de que nos quiten las medidas coercitivas. Este es un programa especial, como siempre. Medidas coercitivas fuera de Venezuela, porque nosotros somos un pueblo de paz, pueblo de tranquilidad. Aquí lo que hay es paz. Aquí no hay belicismo ni guerra. No. Por el día de hoy yo quiero saludar, quiero que tú mismo, no sé si quieres terminar, pero nos quedan unos 2 minutos aquí. No sé si tú quieras darnos... Bueno, efectivamente nosotros nos mantenemos en batalla. Nosotros, como dice nuestra presidenta encargada, exigimos que nos quiten las medidas coercitivas unilaterales, que han sido un fracaso. Hay que decir, presidente Trump, las medidas coercitivas, su objetivo que usted se planteó con las medidas coercitivas, hoy le decimos con seriedad, han fracasado. Usted no pudo lograr el cambio de régimen y la revolución bolivariana cada día se profundiza más. Y nosotros somos un pueblo de paz
Y como pueblo de paz nosotros queremos las mejores relaciones, no solamente con su gobierno, sino con los gobiernos del mundo. No, es que nosotros lo que somos un pueblo de paz, chicos, y hay que relacionar. Nosotros tenemos que tomar otra vez nuestro petróleo allá en Texas y en todos esos lados. Aquí vino el secretario ellos tienen el secretario de Energía, ¿no? Sí. Aquí nosotros lo que queremos es vender petróleo, vale, mira. Dale, gracias. Saludar a nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez y aquí de TVFAN, de referente informativo. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.